Buenos días, chicas, nuevamente. Vamos a comenzar con otra clase. Vamos a abordar un tema nuevo que es el boom latinoamericano. Yo le coloqué como subtítulo el gran oxímoron de la literatura. Esto lo vamos a explicar en las próximas diapositivas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nace como una moda. Acá coloqué impuesta porque es lo que generalmente se habla. Ahora, en una de las consignas del trabajo práctico, tiene que ver mucho con esta frase, ¿no? De una moda impuesta de manera abrupta. Si es una moda impuesta, ¿por quiénes? Por las editoriales. Según una corriente de autores, pensadores y demás, después vamos a ver qué es lo que piensa Cortázar de esto, que es uno de los autores justamente del boom. Acá es un boom, ¿por qué? Porque hay un auge de los escritores latinoamericanos. Los escritores latinoamericanos de repente son leídos no solamente por los argentinos, los peruanos, los chilenos, los mexicanos, sino que son autores leídos de manera internacional. Es una peculiaridad, pero los escritores latinoamericanos, en su gran mayoría, no escriben desde sus tierras, ¿no? Vamos a ver a Julio Cortázar, que escribirá desde Francia, desde Europa, Carlos Fuentes, que hará lo mismo, ¿no? Todos los escritores del boom latinoamericano prácticamente no escriben desde sus tierras natas. Otra de las principales características es un tipo de narrativa muy peculiar, un tipo de escritura llamado el realismo mágico, que es una característica principal de un autor que es García Márquez, que es, digamos, uno de los autores más importantes de este movimiento, sino el más importante, por lo menos el que más influyó en la literatura mundial, junto con Cortázar y otros más, pero Márquez es lo máximo de este grupo de escritores. ¿Qué es esto? Es una forma particular y peculiar de percibir y expresar estéticamente la realidad, creada por un grupo de artistas latinoamericanos que incorpora frente a los acontecimientos. ¿Qué es lo que va a incorporar? Bueno, la realidad es una cuestión objetiva. Nosotros vemos la realidad y vemos lo cotidiano, lo vemos. Es una realidad objetiva, es algo que es así independientemente de la manera que lo veamos. Bueno, a esta realidad, ¿qué es lo que le agrega? El mundo de lo onírico, de la magia, de los mitos, las leyendas, lo profético, lo adivinatorio, como el milagro, lo fantástico, lo maravilloso, las múltiples esferas de la imaginación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Porque es realismo y mágico otra vez. Son dos conceptos contrapuestos, por eso hablaba del oxímoro de la literatura. Son dos conceptos opuestos. Otro autor, Carlos Fuentes, hablará de el realismo maravilloso. Eh, pero son dos conceptos totalmente contrapuestos. Acá vamos a tomarnos sobre todo de la literatura de García Márquez y sobre todo una obra que es Cien años de soledad, que es donde vamos a ir sacando estas características de lo que se podría llamar realismo mágico. Entonces, ¿qué va a ser propiamente realismo mágico? Es lo cotidiano, lo diario, donde se agregan las leyendas, mitos y otros acontecimientos. ¿Por qué? Porque otra de las características principales es un acontecimiento cultural propio y único de lo que es Latinoamérica. El latinoamericano comienza a tener su propia idiosincrasia. Los latinoamericanos comienzan a leer autores latinoamericanos como referencias, no solamente como una cuestión de, bueno, tenemos que leer a estos autores latinoamericanos. No, no, acá ya hay una intencionalidad y hay un ejemplo, ¿no? Hay escritores latinoamericanos que son ejemplos de cómo escribir. Y por eso este boom es una cuestión de, se los lee en Europa, lee, se los traduce. Es un acontecimiento explosivo, boom, ¿no? Una cuestión cultural. Acá tenemos, primero, una naturaleza latinoamericana con una fuerza misteriosa y omnipotente.
las selvas latinoamericanas, los bosques latinoamericanos. Eso comienza a tener una fuerza, un protagonismo la naturaleza latinoamericana. También otra cosa que era muy desconocida o, con una o conocida con una visión muy europea es la historia latinoamericana. Pero a esta historia latinoamericana se le agrega la historia propia latinoamericana que agrega las leyendas, los mitos. Por eso habla con hechos irreales, absurdos, contradictorios. Y con una historia que es la historia del dictador y la pobreza. Estos escritores escribirán en una época donde las dictaduras era una cuestión muy, muy común, ¿no? Chile, Argentina, Brasil, Colombia, todo lo que era Centroamérica, México, todos viven con ciertas dictaduras, hay otras dictaduras pseudodemocráticas o unas democracias con personas o partidos políticos eh, excluidos, prohibidos. Entonces, esa va a ser la realidad latinoamericana, ¿no? Y la pobreza de una manera mucho más profunda, una pobreza mucho más profunda. Si bien en Europa estamos hablando que era una de la posguerra, después tenías en España la posguerra civil, donde en Europa también había pobreza, pero acá la pobreza latinoamericana como un denominador común eh, y por el tipo de pobreza, una pobreza diferente, diferente. Y acá ¿qué es lo que se buscaba? Ese imaginario colectivo latinoamericano, un imaginario colectivo, la idiosincrasia tan única que todos quieren apropiarse, ¿no? Una Latinoamérica que si bien es diferente, cada país tendrá su manera de ver la realidad, sí presenta ciertas características que la hacen una realidad única. Entonces todos los autores, cada uno quiere hablar de su propia, apropiarse de esto, cada uno quiere ser el único que cuenta esa realidad. Eh, La principal característica de estos escritores es la narrativa. Es una narrativa que realmente eh, nos hace única y por eso crea el boom. Por la manera de escribir que es totalmente nueva. El boom latinoamericano surge después del movimiento vanguardista. Ustedes no sé si lo habrán estudiado en arte. El movimiento vanguardista es un movimiento que lo que busca es tirar tirar las estructuras eh, tradicionales tanto del arte como de la literatura. Eso es el vanguardismo. Bueno, el boom surge después de este vanguardismo. Entonces, la manera de narrar, la manera de escribir va a intentar romper con los estereotipos que venían desde antes. Por eso se habla de que es una narrativa única, revolucionaria, contra natura, o sea, contra la naturaleza. Y esta es la característica principal, que rompe con la linealidad del tiempo. Entonces la historia no va a ser lo que comenzó acá, con fulanito o menganito, y bueno, y después menganito va creciendo, le va pasando esto, conoce a menganita, eh, miren, yo debería haber sido artista, ¿no? Conoce a menganita, se casan, menganito y menganita, eh, tienen hijitos, chiquitos, acá los hijitos, también una nena, tienen tres ahí, qué sé yo, hasta que menganito muere. Bueno, esto es una linealidad del tiempo. ¿Cómo va a ser la linealidad del tiempo en esta narrativa? El tiempo va a ser cíclico, pero no igual, se repite, pero no del mismo modo. Estas características están obtenidas de 100 años de soledad. Es cíclico, es un tiempo que se repite, no es lineal.
se va repitiendo, pero no de la misma manera ni del mismo modo. No hay una linealidad en la narrativa, lo podemos ver también en Rayuela de Julio Cortázar. Son obras que no te respetan esa linealidad del tiempo. Hay pasos, vuelve al pasado, va al presente, esa linealidad, ¿no? Existe una superposición de tiempos, ¿no? Tenés el tiempo histórico, que sí sigue con esta línea, pero al tiempo histórico hay un tiempo paralelo, un tiempo eh, que es el tiempo de la magia, ¿no? Donde paralelo a esto, hay otro tiempo donde todo lo que es posible, maravilloso, fantástico, todo eso, lo mítico, es lo cotidiano, ¿entienden? Dentro de 100 años de soledad vamos a encontrar eso, que es más extraordinario, más fuera de lo común, ver llegar el tren y el progreso que ver a alguien los vendedores de cosas mágicas, los magos, eh, todo esto va a ser lo cotidiano, lo normal, y lo anormal va a ser lo que nosotros podríamos llamar como lo normal. Entonces, ese juego es lo que hace que esta narrativa sea tan única, ¿no? ¿Con qué juega? Con el tiempo del sueño, el tiempo del sueño donde presente, pasado y futuro se mezclan, ¿no? No sé si les pasó a ustedes de estar soñando, de repente se despiertan y no saben realmente dónde están, qué pasó, ¿no? A veces pasa cuando viajamos y nos despertamos en un lugar nuevo, o estamos de viaje y nos despertamos en un lugar nuevo, o hacemos un viaje largo en avión o en colectivo, lo que sea, nos despertamos confundidos, aturdidos. Bueno, ese es el tiempo de esta narrativa, sobre todo caracterizada en García Márquez, ¿no? Cada escritor tendrá su propia impronta. Por eso el boom, más que un movimiento donde vamos a encontrar las características que se van a unir por ciertas características literatas y demás, no. Lo que va a unir a estos es justamente la lectura, la intromisión que tuvieron estos autores en la literatura universal. Eso va a ser la característica, no tanto características de una narrativa que los va a identificar todos. Cada autor va a ser muy particular y muy peculiar, muy único. Después no hay causalidad, ¿no? Es decir, la lógica propia, pues una lógica propia. No porque si de A pasa B y de B pasa C. Bueno, eso sería lo lógico para nosotros. Estas causas van a generar estas consecuencias, o estas consecuencias son fruto de estas causas. No, acá la lógica se rompe. Acá tiene una lógica propia, una lógica eh, absurda en algún sentido, pero es una lógica única. Entonces se rompe esa causalidad. Y tenemos una mirada subjetiva desde el personaje por medio de los monólogos internos. ¿Qué es esto? Esto sí es una característica bastante propia de prácticamente todos los autores, de los que leí por lo menos, todos más o menos respetan esto, ¿no? Hay un monólogo interno, interior, y eso no es más el narrador omnipresente que te cuenta la historia, que va viendo. No, hay unos monólogos interiores de los personajes que nos van a ir contando la historia de una manera muy subjetiva. Cuando si leen Cien años en soledad van a ver muchos de esos monólogos, ¿no? Que van pasando con los personajes de este famoso pueblito llamado Macondo. Eh, Estos monólogos muy, muy propios. Entonces, la narrativa va a estar contada de una manera subjetiva, ¿no? Entonces acá es donde entra una cuestión interesante, la verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? La verosimilitud es algo que puede ser creíble, ¿no? Eh, Vero es
verdadero y similitud parecido, ¿no? Entonces la verosimilitud es lo que se parece a la, a la realidad. Entonces verosimilitud es lo que podría pasar, ¿no? Y esa verosimilitud juega dentro de un... Es como cualquier deporte que tiene sus reglas internas, ¿no? Bueno, la verosimilitud lo mismo, dentro de la realidad de cada libro, de cada historia, de cada narrativa, tiene sus cuestiones que son sus reglas propias, ¿no? Si nosotros estamos jugando fútbol y agarramos la pelota con la mano, tomamos la pelota con la mano, nos cobran mano. Pero si estamos jugando básquet y tocamos la pelota con el pie, nos cobran falta. Entonces, cada juego, cada realidad tiene su propia narrativa, su propia regla. Lo mismo pasa con esto. Cada libro, cada historia, cada narrativa tiene su propia realidad. Y esta realidad la vamos a encontrar. Una realidad transfigurada, una realidad que no es realidad, es una realidad que va más allá de la misma realidad. Son conceptos muy, muy raros por ahí, ¿no? Pero es transfigurada, una realidad que pasa a ser otra cosa. Lo cotidiano se sumerge en lo mágico y lo mágico es parte de lo cotidiano. Esto es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Lo cotidiano se sumerge en lo mágico y lo mágico en lo cotidiano. Lo cotidiano va a ser lo mágico. Acá es importante algo que se llama el pacto de lectura. Nosotros cuando leemos una obra de literatura, nosotros no pretendemos que esa obra nos explique o nos enseñe o que esa obra sea real, ¿no? Que lo que pasa en esa obra realmente sea algo histórico que aconteció realmente. Es más, hasta las historias noveladas. ¿Por qué son historias noveladas? Por ejemplo, cuando es una historia novelada con personajes históricos de San Martín, de Belgrano. Pero hasta esas historias noveladas tienen una realidad propia. Nosotros leemos eso y sabemos que tiene algunas cuestiones que van a ser inventadas, ¿no? Algunos huecos históricos que van a ser inventados. Entonces, bueno, nosotros cuando leemos un libro, hacemos un pacto con el libro. Por eso el pacto de lectura, en el cual el escritor sugiere un mundo ficticio como real y el lector asume ese mundo ficticio como real. Entonces nosotros vamos a leer estos libros, vamos a asumir que ese mundo es real. Eso es el pacto de lectura. Yo y el libro, yo y el escritor, pues nos ponemos de acuerdo para decir, bueno, ¿sabes qué? Te creo creo ese mundo. Mientras leemos, por supuesto. Y el lector juega con la historia y es parte de ella, ¿no? Esta es una de las características principales, por eso los libros de García Márquez, de Cortázar, los cuentos, bueno, después tenés la narrativa de Juan Rulfo, los libros, las narrativas de Carlos Fuentes, de Vargas Llosa, todos esos juegan muchísimo con esos, te hacen a vos que seas parte de cada uno de esas de esa historia. Bueno, acá tenemos algunos autores, yo le voy a ir dando algunos nombres con algunas obras, no voy a profundizar en los autores porque se lo van a hacer ustedes en sus trabajos prácticos. El primero es Miguel Asturias, que nace en Guatemala. Acá voy a ir diciendo más o menos los países a los que se fueron adoptados, porque van a ver que hay muchos que nacen en algunos lugares. Por ejemplo, Carpenter nace en Suiza y muere eh, en Madrid, si no me equivoco. Eh, son autores que tuvieron muchos viajes, mucha historia, ¿no? Pero bueno, Miguel Ángel de Asturias, que es sus tres obras principales son El Señor Presidente, El Hombre de Maíz, que pertenece a una trilogía, y después tenés la trilogía Bananera, ¿no? Eh, Van a ver que todo este autor juega mucho con la figura del presidente, sobre todo el presidente latinoamericano, el dictador y demás, ¿no? Alejo Carpenter, eh, escritor extraordinario también, con dos obras principales, que es
El reino de este mundo y los pasos perdidos. Carlos Fuentes, extraordinario escritor, uno de los principales del boom latinoamericano, uno de los que más se lee. Una de las obras, que esta sí la leí, La muerte de Artemio Cruz. Son obras todas extraordinarias. Mario Vargas Llosa, que fue, miren acá, Miguel Ángel Asturias fue premio Nobel de Literatura. Mario Vargas Llosa también premio de literatura. Son, curiosamente, autores que realmente tuvieron mucho. La ciudad y los perros es una obra extraordinaria, se la recomiendo. Conversación en la Catedral. Después tenemos a Gabriel García Márquez, que es extraordinario, premio Nobel de Literatura también. 100 años de soledad, el coronel no tiene quien escriba. La increíble y triste historia de Cándida Heréndida y su abuela desalmada. El amor en tiempos de cólera. Eh, Gabriel García Márquez tiene obras extraordinarias. Todas las obras de Gabriel García Márquez son extraordinarias. No es una pérdida de tiempo. Acá tenemos una mujer, Isabel Allende Leona, que es chilena, que es sobrina de el presidente asesinado eh, en México. Bueno, asesinado no, se terminó suicidando una vez que lo iban a lo cercaron, entonces después ella se tiene que exiliar. Laura Esquivel, Juan Rulfo, un escritor mexicano extraordinario, aunque sus libros son muy crudos, ¿no? Es una narrativa muy cruda. José Donoso, eh, son todos estos autores que realmente tienen un influjo importante, ¿no? Acá como postdata yo le 4 autores argentinos. Vamos a ver a Macedonio Fernández por una parte, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges, que son 3 de los principales escritores argentinos. Bueno, en el próximo video les voy a explicar el trabajo práctico.